radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Música extraordinaria, Guitia, ¿cuánto hacía que no la tenía así en vivo, en directo? Estuvo una semana sin escucharla, Moreno, la verdad. O dos, no, porque otro esta grupo, es la segunda, claro, tuvimos el día de la... En una fue una columna, después la otra fue el Día de la Mujer. Claro, ¿no? y Nos ellos unimos. hicieron un continuum con Claro, la así mujer, que hacía 15 y días que no seguimos la nuestro escuchaba. espacio. Que no la escuchaba. Ya se lo dije. Está extraordinario. Ringtone. Qué Le dije, música le voy a hacer fantástica. un ringtone, le voy a pedir a Fer que haga un ringtone y se lo voy a mandar para que lo ponga en su celular. O te lo podés poner vos en el celular para saber quién es el que te está llamando. Claro. Ahí te entra esa música y decís, Lo identificás con esa historia. La identificás así. Todos ustedes podrían tener esa música, claro, está muy bien. Ya saben que el que hace las propuestas, quien hace las el que las hace las paga. Claro, ponen ustedes y yo cuando llamo, sí, tanto no nos llamamos, no es que estamos todo el tiempo. No, claro, y usted, Al ahora que contrario. usted está tan ocupado, Moreno. Estamos, sí, está interesante. Yo quedamos con Daer, que viene el domingo al programa. Sí. Yo que el peronismo, que una radio como Radio 10, que es una radio después de Mitre, empiece un programa con la marcha peronista y lo termine con la marcha peronista, es un hallazgo. Me parece que eso amerita una lectura interesante más allá de... Aparte de que tiene... Dentro de la radio es el programa más escuchado los domingos al menos, ¿no? Y creo que no solo los domingos. El otro día había en vivo registrado en nuestras redes más de 32.000 en una sola, en vivo, 32.000 oyentes. Y había... El chico ese que tiene ese perfil que sí, se de llama puro peronismo. Pero esa es una, después había... Sí, que reproducen hay un montón. Pero después los de la radio, tiene claro. otro, La radio. Sí, bueno, esta es La la radio característica. andaba cerca de 15.000, 18.000. Sí, va Y circulando. nosotros, ahora me parece que se han articulado para que salga de una manera más coordinada, para sumar todas las voluntades. Y entonces, ese programa como este, pero es especialmente para la reorganización del movimiento peronista, llega a todo el país, llega a todo el mundo, Caput. Este es más de reflexión entre los compañeros. No, el de Radio 10 también llega a todo el mundo. Lo que pasa que en el caso de Radio 10 vos tenés el aire, ¿no? Los camioneros lo escuchan. Vos cuando manejás, si estás en la ruta, Radio 10, no digo que para todas las rutas, pero en muchas rutas lo que se escucha es Radio 10. Tiene otro alcance y otro Y entonces contenido, ¿no? tiene su esquema. Pero no es, yo lo que digo es al revés, porque es un ofrecimiento para esa radio hacia nosotros de hacer un programa. Y hay que tener una lectura que no es solo desde la comunicación o pensar que generamos rating. Si no generábamos rating tampoco estaríamos, porque ahí hay un hecho comercial. Pero no es solo rating. Eso fue primero. Estos años pasados, ese era el motivo, que vos les descuajeringabas los programas, y entonces te invitaban, aunque no les guste, aunque no tengan ningún propósito. Pero ahora es como... alguien que ponga un poco de orden en el pensamiento de lo que pasa. Me parece a mí que tiene más... El programa con... Una voz en el desierto, digamos, al comienzo. Sí, ¿no? el programa con Berni, el programa con Pichetto, con Marchand, fueron generando debates y discusiones. Ahora con Daer obviamente va a ser, después vendrá
el programa con los jóvenes, vendrá el programa con las mujeres, vendrá el programa con nuestros expertos en teología, con los técnicos y profesionales. Con las distintas ramas. Claro. Vamos, son las 7 ramas pero también tiene que haber un abordaje teológico de lo que está pasando, porque cuando Milei habla de las fuerzas del cielo o dice Dios es anarcocapitalista, me comentaron, ahora pasamos al tema internacional, pero me comentaron que en el Club del Progreso, que son básicamente radicales, y bueno, la historia, ¿no?, del Club del Progreso, pero está tratando de abrirse, dio una charla Giacomini, que expuso el anarcocapitalismo desde el punto de vista teórico, que era el amigo de Milei, hasta que se pelearon porque Milei decidió hacer un país anarcocapitalista y esto es imposible. No hay si el mundo va al nacionalismo, no puede haber un país anarcocapitalista. Pero fue bien interesante porque entre los invitados había gente del peronismo, de otras corrientes políticas. Claro, la sorpresa que se llevaban a escuchar el anarcocapitalismo. Y es interesante, lo que pasa es que en el caso de Giacomini, que es agnóstico, o yo diría que ya es ateo, está convencido, no duda, él ni siquiera tiene la posibilidad de decir Dios es anarcocapitalista, pero sí Milei. O sea, dentro de la secta están los que tienen una teología de que Dios es anarcocapitalista, y para una secta decir que vos llevas el pensamiento de Dios es convincente, es muy fuerte, digamos, para la secta es muy fuerte. Es como cuando los católicos discutimos con los judíos o con los musulmanes y le decimos Dios tuvo un hijo y es cristiano, y bueno, y es nuestro. Bueno, ¿cómo te rebaten eso? Te tienen que rebatir diciendo no tuvo, porque si aceptan que tuvo un hijo, entonces los musulmanes te dicen no seas infiel y los judíos te dicen estamos esperando. Pero cuando vos lo llevas al debate final, bueno, tuvo un hijo y es nuestro, ya ganaste el debate. ¿Qué marketing te puede superar? Cuando él dice Dios es anarcocapitalista, es una teología muy elemental, incorrecta, pero vos tenés que explicar esa teología. Por eso hoy en el programa Debate, que después que termina este programa, sale por Canal 26, Canal 22 de Telecentro. Ahí llevamos al padre Eduardo para profundizar lo que habíamos avanzado de la política sobre qué implica que Dios es anarcocapitalista. Implica que están diciendo una barbaridad. Pero que Diego hable implica también que explica desde la profundidad por qué este gobierno no puede seguir. Y no va a seguir, y va a terminar, va a ser un gobierno breve y de 4 a 6 meses, que es lo que venimos diciendo. Él también lo sostiene, en tanto y en cuanto le empieza a señalar las inconsistencias de un esquema anarcocapitalista con Estado, y dice, esto es imposible. Entonces, se estrella contra... contra su propia lógica. Él está yendo mucho a la tele. Cada vez va a ir más. Claro. Lo hicimos bastante famoso diciendo que había dos. Y claro. Está bien, porque él discute de su propia lógica. Exacto. Entonces, lo que él plantea, lo que él muestra, es lo que vos también señalas que es la inviabilidad de un gobierno que tiene ese pensamiento. No puede ser gobierno. Y vamos a hacer un debate... Bueno, y las políticas que está llevando a cabo. Claro, el debate que estamos haciendo desde el peronismo con el anarcocapitalismo es en las bases conceptuales, y de paso después vamos a avanzar sobre sus políticas de gobierno y qué significa para un anarcocapitalista que quiere patriotas, que es su discurso de la sesión inaugural de las ordinarias. ¿No? Si bueno, no hay patria, claro. No hay Estado, no hay nación. Bueno, por eso. Ahí es donde ya él no reflexiona desde su marco teórico. Y cuando vos no reflexionás desde tu marco teórico, la cabeza te empieza... Digamos, no hay posibilidad de invitar a comer una tortilla si vos no tenés en tu cabeza cómo se hace una tortilla. Ese es tu marco teórico para hacer una... No, la miro a Pimpi, ¿sabrá? Sí. Yo digo, yo nunca me hubiera imaginado
que me quedé pensando, ¿cuál será mi marco teórico para hacer una tortilla? Yo le hablo a la Silvia, que es la señora que labura en mi casa, pero me parece que eso no es muy teórico como marco, es más bien una resolución. Yo estaba pensando en que ahí no hay marco teórico, entonces no hay tortilla. No, pero la hay Silvia, tortilla. como Pero yo dice, tengo una metodología, como- tengo una como- metodología, rompo los huevos para como hacer la tortilla. Silvia sí tiene marco Eso sí. teórico, que es la receta y que sabe. Bueno, ese marco Pero ayer teórico... hice humita, te aviso. Ah, muy bien. Vos cuando haces humita, esa es la humita tucumana. Hicimos con la Silvia. Entonces, ese marco teórico que antecede a la acción, cuando vos tu acción no va con tu marco teórico, es muy complejo. O adoptás el marco teórico del otro, el menemismo fue un caso para la política económica, o ya vas y venís de los marcos teóricos, ya entras en algo que es... que pasa a ser el ridículo. Cuando él en el reportaje con Chiche Helmut explica el marco teórico para el set de precios relativos desde el anarcocapitalismo y que dice, no, Moreno, que fracasó, es porque vuelve, Chiche lo deja de hostigar, pero vuelve ahora, cuando hace acciones de gobierno como juntarse con los supermercados, no tiene nada que ver con ese marco teórico. Entonces lo que él explica en términos teóricos con Chiche no es lo que su ministro de Economía hace en términos prácticos. Bueno, ese gobierno ya entra, y sobre todo para los que tienen que justificar el gobierno. Y creo, y con esto le voy a ceder la palabra a Gitia, que el capital empezó a reaccionar. Se ve que ya no es serio lo que está pasando, y los negocios son serios, digamos. Un negocio de cientos de millones de dólares no puede no tener un rumbo, no puede no decir, bueno, nos podemos adaptar, pero muchachos, tranquilos. Entonces el capital empezó a reaccionar, y parte de lo que pasó ayer en el Senado tiene que ver con la reacción del capital, sobre todo con cómo votaron los senadores de las provincias del sur. Eso no es la política, eso fue el capital. Eso tuvo mucho más que ver Madanes que Torres para los votos de los senadores de Chubut. Porque cuando el capital empieza a operar. Nosotros lo vivimos en la 125 esto, No es que estoy diciendo algo, ay, mire. Y yo le digo, muchacho, el capital opera con bisturí. Cuando el bisturí no le da el resultado porque no lo puede trabajar, bombardean la plaza, que fue lo que le pasó al peronismo. Acá no va a haber plaza para bombardear porque alcanza con el bisturí. Nosotros en la 125, ellos trabajaron, nos ganaron la votación, porque aparte era un mamarracho lo que había hecho Lustó, y como lo había comunicado Alberto, otro mamarracho. Alguna vez Cristina va a tener que explicar la 125 de su óptica, la va a tener que explicar. No puede morirse Cristina sin explicar la 125, porque es un hecho histórico muy trascendental. Habló sinceramente, no dijo mucho. Tiene que explicar la cocina de lo que pasó. Ella, Zanini, Lustó no va a escribir nunca de esto. Urquiza, estuve con él, me dijo, ya escribiste vos. Alberto no va a escribir. Queda Cristina para escribir. Yo ya lo hice. Pero la parcialidad que me tocó. Ella tiene que escribir, tiene que explicarle a las generaciones que vienen qué es lo que pasó, la verdad histórica. Tiene que aprovechar estos tiempos para escribir eso. No necesita escribir un libro, necesita escribir. Tiene que contar las verdades. Tiene que contar esa verdad, y tiene que contar la verdad de por qué autorizó el sesgo del modelo nacional y popular hacia que iba a aparecer al consumo para que fuera la producción, y cambió de opinión. Tiene que explicar qué pasó en esas 10 horas. Cuando ella me dice a mí, me explotó el gabinete, bueno, ya no necesito, porque es una decisión tomada y yo las decisiones... Pero tiene que explicar qué significó. Porque a mí los compañeros me dicen, ¿pero qué significa que explotó el gabinete? Y yo supongo que ya son las limitaciones a la toma de decisiones contrario a lo que ella quizás llamaba el poder fáctico. Entonces resulta que con Kicillof acumulaba poder. Hay algo ahí, o cambió su marco teórico. Tiene que explicar. Después ya tiene que
por lo menos esos dos temas, y yo supongo que cuando revisemos nos van a pasar mucho más la designación de Galucho, como fue quizás la anécdota del gobernador de Entre Ríos, pero ¿qué hubo? ¿Por qué empezamos a dolarizar las tarifas en ese momento? Tiene que explicar. Hay que explicar las decisiones tomadas. Porque ¿sabe qué pasa, Guitia? Casi que ya no tengo duda que el próximo gobierno peronista, que el próximo gobierno va a ser peronista, no tengo duda. Y bueno, lo dijo, el próximo gobierno peronista ya no tengo duda. No, estamos en una situación muy delicada. Lo que ha pasado esta semana con el presidente diciendo que va a ahorcar a la vicepresidenta o metiéndose. O sea, dando ok a un tweet que bueno, cuando vos das el ok, decís eso. Claro. Que está bien. Por vos, bueno, es lo mismo, porque él le dijo me gusta. Si no hubiese dicho me gusta, es uno por ahí. Es el presidente de la nación. Bueno, por eso, ¿no? que va a ahorcar a la vicepresidenta si esto pasaba. Bueno, pasó y no pasó Tremendo. nada. Yo le dije en Radio 10, en el programa de Nancy Paso, porque estaban hablando de una pueblada para esa tarde. O sea, Nancy dice, en este momento todas las redes están hablando de pueblada. Yo le digo, miren, cuidado, porque el peronismo va a ir a defender la institucionalidad. El peronismo va a ir. No van a ahorcar a nadie en plaza pública. O sea que, pero el presidente quiere llevar el país hacia la anomia. Levantó la cosa, ¿no? Después. Aflojó después, al otro día. Pero ayer a la tarde aflojó. Ah, bueno, ¿ya no lo ahorcaba? No, la cosa, digamos, lo que el pero es tipo manda a decir, se ve yo te que digo, se da cuenta que ya se a las 2 de la tarde, cuando entro, sí. Nancy Paso, yo te digo en vivo, a las 2 de la tarde me dice, están convocando una pueblada, porque ya había pasado la votación de prueba para posponer y había perdido 31 a no sé cuánto. 41. Entonces, ellos, 41 o 42 fue lo que sacó después, claro. 42 sacó después, y ahí sacaron 25. En la primera sacaron 31. En la votación sacaron 25. Entonces, él ya vio eso y capaz que... Pero en ese momento todavía estábamos en veremos. Después se metieron con su condición sexual de la vicepresidenta. Que sí, bueno, hicieron circular. Sí, que tiene, bueno, a mí, que cada uno hace lo que quiere. Pero el presidente va transitando hacia la anomia y el peronismo lo tiene que evitar. Lo va a evitar. Ahora, el peronismo no tiene resuelto, y obviamente nosotros vamos a presentar el plan de gobierno, pero hay un debate interno sobre cuál va a ser, sobre todo la política económica del peronismo. Porque una cosa es la década ganada y otra cosa es la estupidez de Guzmán y del progresismo. Eso vuelve a fracasar. Ese debate tiene que ser público. Es más de lo mismo, además. Bueno, pero el debate es público. Y ahí vienen las confrontaciones entre el progresismo en términos económicos, salvo que se les diga de que va a ser el que va a conducir ese área y se lo deje a Guzmán o a otro, de Kicillof. Pero Kicillof en su discurso se metió otra vez intentando justificar lo injustificable. Es la política económica progresista, el Estado centrista. El documento de Cristina es estadocéntrico. Entonces tenemos un problema, porque eso va al fracaso. Entonces hay un debate que se empieza a dar ahora de segundo orden, que tiene que ver con cuál va a ser la política económica que va a llevar el superior gobierno peronista. Que no es que primero ganemos y después vemos, porque eso es el diciendo, no, primero estamos todos juntos, le ganamos no sé a quién y después vemos la política que tomamos. Eso ya lo hicieron, muchachos. Ya pasó en el 19. Ahora estamos discutiendo cuál va a ser la política. Ahora el pueblo peronista tiene que discutir cuál va a ser su política económica. En el seno del movimiento peronista. Ahora, todavía no está organizado y por lo tanto está claro que se tiene que dar públicamente, porque por ahí la realidad nos va llevando. Por ahí la realidad viene muy rápido. Entonces, entiendan los compañeros que el debate es muy profundo. Porque ¿qué sentido tiene volver al gobierno si vamos a fracasar? Como con Alberto Fernández, porque hace la misma política económica. Y vas a hacer sufrir al pueblo como ya lo hiciste sufrir. Y esto es lo que está pasando. Porque esta teoría de que hubo
hubo un progresismo bobo en el gobierno. Pero ahí el problema está centrado en el adjetivo, bobo. ¿Está claro? Parecería ser que si hay un progresismo inteligente, el gobierno puede ser exitoso. Ese es un error garrafal. El problema no es si bobo o inteligente, es el progresismo, como piensa la economía. Eso es lo que está mal. Y ese debate hoy lo encarna Kicillof. El progresismo como escuela económica, haciendo entrismo en el peronismo, y que es el que fracasó, lo encarna Kicillof. Entonces tenemos un debate que se cruza, ¿no? Vení a hablar con el director de la radio de acá de Caputi y te dice, pero Guillermo, tenemos que estar todos juntos. Y yo le contesto, ¿para qué? No, para el gobierno. No, querido, si vamos a hacer la política económica del progresismo, como le hizo Guzmán, y los 2 últimos años del gobierno de Cristina con Kicillof, fracasa. Entonces no tiene ningún sentido que vos prometas peronismo y después hagas política económica progresista. La solución a esto es que Kicillof se corra de querer conducir la política económica. Diga, bueno, está bien, conduce el peronismo y ahí está la Comisión de Economía. No, Moreno, el que hace el surco no lo ocupa, siempre es en política. Yo estoy haciendo el surco, el que hace el surco no lo ocupa. Así que no se aflijan por eso. Ya se dirá, el tiempo lo dirá, pero la historia. Muchachos, a ver si lo entendemos. Homo va a estar a disposición, uno lo va a decir, uno lo va a hacer, uno va a estar hasta... Pero muchachos, el peronismo tiene cantidad de cuadros para ocupar, cantidad. La Comisión de Economía ya hay más de 40. El tema es la dirección de la política económica. Entonces, mientras Kicillof insista con esos discursos de modé, como dice Pichetto, primero, después tuvo que decir blanco y negro, porque cuando dijo el color que corresponde nadie lo entendía, que era el color sepia. Sí. Claro, porque era el color que tenía la revista, claro. Y dijo sepia, todos se quedaron en duro de los más diciendo, ¿de qué está hablando? Yo le dije, bueno, dice blanco y negro. Y entonces Pichetto se dio cuenta y dijo, es blanco y negro. Cuando hago ese discurso, color sepia, implica que él tiene la voluntad de conducir económicamente el próximo gobierno peronista. Y fracasaron. La economía progresista fracasó con Alfonsín, con De la Rúa, los 2 años de Kicillof y los 4 años de Alberto. No es que son bobos. Alfonsín no era ningún bobo. La política económica que hizo con los conceptos socialdemócratas fracasó y te llevó a la hiper. Lo mismo De la Rúa, al sector externo. Y la consecuencia de ese fracaso no es inocua, es cada vez el deterioro mayor de la vida de nuestro pueblo. Porque has visto como en todo, vos te vas comiendo, después te cae un diente, después te cae el pelo, ¿no? ¿Verdad? O sea, cada vez tenés menos para entregar. No, es muy grave, porque no es que fracasó como un hecho ajeno, es fracasó y nos arrastraste. Por lo menos así lo veo yo, diría. Sí, el tema es que en los fracasos también están los 2 años de Kicillof. No son ningún éxito, eso es una mentira, como el precio cuidado, es una mentira. Una mentira. Un programa que siguió Macri no puede servir para nada y no servía para nada. ¿Está bien? Y Macri siguió con precio cuidado, déjense de joder con esa estupidez. Y después, el fracaso rotundo de Alberto Fernández con un teórico de la economía socialdemócrata como era Guzmán. Es un teórico junto con Stiglitz de la economía socialdemócrata. No es que no es. Está formado de esa manera. Y que ahora vuelve a aparecer también. Habla. Bueno, hasta Alberto si habla. La discusión es con Guzmán, corremos a Kicillof, lo dejamos de gobernador y se terminó el debate que estamos teniendo. Ahora, si ese debate lo quiere encarnar Kicillof, nos lleva al fracaso, no tenemos alternativa y lo tenemos que dar ahora. Ahora, y por eso se está dando. Y, no, pero es gobernador, y lo lamento, que trabaje de gobernador y no de teórico de la economía para el próximo gobierno peronista. Y entonces vamos encuadrando la situación. Y si no, evidentemente esto seguirá así. Porque, ¿sabe qué pasa? Las revoluciones, y el peronismo tiene que terminar su revolución, fracasa también con una contrarrevolución. Pero dentro de la propia revolución también triunfa una línea, que es lo que algunos no entendieron ayer en Duro de Domar, entonces lo terminamos de explicar.
entre Lenin y Trotsky fue Lenin, y al otro lo mataron. Y eso pasa también, en las revoluciones pasa, la revolución triunfante, cualquiera lo que usted diga, con la maoísta, la cubana la tienen más cerca, entonces saben quién pagó el pato. Pero pasa. Y en la revolución peronista, para que sea exitosa, no hay lugar para el progresismo en términos de gestión de económico. Claro. Entonces, muchachos, entiendan esto y tomen sus decisiones. Y después las decisiones son, ya saben dónde vamos a estar nosotros. Pero aparte, y esto es lo interesante, el mundo favorece la revolución peronista. ¿Y quién mejor que Guitia para que nos hable de eso? ¿No le parece, Pimpi? Absolutamente. Mire cómo me dio el pie para hablar, pero bueno, es cierto, claramente que el mundo favorece la revolución peronista. Es un mundo que se va sentando sobre los vectores de energía, alimentos y sobre los procesos nacionales. Nosotros apuntamos que sea de inclusión, claramente, y no también un nacionalismo excluyente como está ocurriendo en algunos lugares. Pero bueno, el tema que quería tocar hoy especialmente, que me parece bastante preocupante desde el punto de vista de la geopolítica del Atlántico Sur, de nuestras Islas Malvinas, de nuestra soberanía y de nuestra proyección antártica, es que está ocurriendo con el Reino Unido, ¿no? Que está moviendo piezas en el Atlántico Sur, en una zona que está en disputa y de manera unilateral, y está de alguna manera está plantando soberanía sobre las Islas Malvinas. Vino el canciller, ¿se acuerdan que con motivo del encuentro de los cancilleres del G20 en Brasil, en Río de Janeiro, el canciller británico aprovechó, hizo una recorrida, pero no solamente, difundió un video reafirmando el apoyo a la autodeterminación de los habitantes? Digo, no es nada nuevo, pero si vemos la cadena de sucesos, vemos que están avanzando claramente en una dirección. La siguiente medida, que fue en marzo, fue ampliar la zona de exclusión para la pesca en las islas Georgias y Sandwich del Sur. Amplió la zona. Ya lo venían de manera unilateral. Dijeron, acá no se pesca, acá no se comercia. Digo, esta zona es nuestra. Incluso ellos son los que conceden derechos para la explotación en esos lugares. La siguiente medida, que me parece que ya venía de antes, pero ahora, digamos, se pone en escena mucho más fuerte. Ya hubo protestas anteriores, en el gobierno anterior inclusive, pero fundamentalmente de Tierra del Fuego, ¿no? Que es una zona que es un lugar de nuestra patria que está en la zona más austral y además, digamos, está más cerca de la zona del conflicto. Ahora empieza la construcción de un puerto. De un megapuerto. Sí, ¿no? Hub estratégico, le llaman, un megapuerto en las Islas Malvinas, digamos, tiran abajo lo que es el puerto Stanley. Esto, que ellos llaman Stanley, no, nosotros lo llamamos puerto argentino, por supuesto, pero ya estoy hablando desde la mirada británica. Esto es una licitación que ocurrió con anterioridad, digamos, es un proyecto que los ingleses ya venían gestando, digo, por lo tanto, ¿cuál es nuestra capacidad de previsión frente a este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, que estaba ocurriendo y que finalmente iba a cristalizar, porque ya empieza la construcción. En el 2027 piensan finalizar este puerto, que va a ser para la circulación, digamos, para que vayan, ya sean buques de investigación, buques comerciales, petroleros, buques de investigación. Desde el punto de vista geopolítico, es la puerta de entrada a la Antártida y compite claramente con el puerto de Ushuaia, que además no se pudo actualizar. Digamos, Ushuaia es la zona más cercana a la Antártida, dista de 1.000 kilómetros. Este mega emprendimiento además ofrece servicios especializados para la Antártida. Es, digamos, la entrada a la Antártida, pero mirando, digamos, el rol estratégico que tiene la Antártida. Entonces, lo que estamos viendo claramente es que sumémosle a esto las bases militares. La base militar, los submarinos nucleares, los ensayos misilísticos, sumémosle
todo lo que tiene que ver con el punto de vista militar, con el punto de vista de los recursos naturales de esa zona del Atlántico Sur y lo que tiene que ver con la proyección antártica. Entonces estamos realmente desde el punto, y si lo situamos en el contexto del Atlántico Sur, se fortalece el eje Malvinas-Ascensión. Isla de Ascensión, sí señora. Claramente, se fortalece. Clarísimo, ahí hay un eje militar, porque lo que usted está diciendo que es de hecho, eso no está, vamos a aclarar algunos temas. Cuando el mundo coordina, eso empezó en los 90 con Menem, Sí. las 200 millas, Sí, la zona exclusiva. zona económica Sí, exclusiva. la zona económica. Las zonas de conflicto son zonas de conflicto. Cuando Gran Bretaña, de hecho lo hace, Unilateral, o sea, de hecho decisión lo hace, unilateral. es por el poder militar. Sí. Y no hay ningún otro poder Lógicamente. militar, entonces necesita el espacio militar en Malvinas para de ahí tener el despliegue Pero bueno. y garantizar su zona. Y lo disfraza, digamos, en la superficie, pero en realidad hay un interés estratégico, geopolítico y militar sobre la zona, y esto, digamos, lo que ha hecho inclusive es que Brasil empiece a mirar, digamos, porque tenía más facilidad. Sabemos que la isla Ascensión, ¿dónde está? Está entre Angola y Brasil, está al norte. Entonces digo, esto involucra a Brasil también, pero digamos, lo que yo quería marcar es que a partir de la disputa que hay alrededor de la Amazonia, digamos que también es una zona de recursos naturales, en general cuando los países que han tenido una hegemonía y que todavía la tienen en los mares, porque Francia es un país, digamos, que tiene mucha presencia marítima, tiene mucha superficie marítima por la cantidad de colonias que ha tenido. Cuando países como Francia, que digamos en el marco del contexto europeo de la Unión Europea es una cuestión, pero a escala mundial, cuando Francia plantea interés estratégico en la zona de la Amazonia, asentándose sobre su Guyana, sobre su territorio y ampliando, diciendo que esa zona, digamos, tiene que generar un marco político, institucional distinto, porque tiene que ver con los recursos de la humanidad y con el bienestar de la humanidad. Cuando plantean eso, agarrémonos, porque en realidad están jugando otro juego por debajo. Entonces, el interés que hay sobre la Amazonia, que hizo que, digamos, hubiera una fricción pública con Bolsonaro, eso está planteando lo que no ocurrió nunca, un eje de articulación entre Argentina y Brasil, que también mira al Atlántico Sur. Eso es muy importante lo que está diciendo. Por primera vez podemos tener intereses comunes, ¿no? Podemos tener, que no los tuvimos nunca. No, nunca lo tuvimos, porque el origen de ellos tiene que ver con la geopolítica portuguesa y eso tenía que ver con los ingleses, eso es obvio. Entonces ahí hay un eje, porque nosotros tenemos que diseñar una estrategia clara, digamos, que no pasa por la cuestión militar, pero además, digamos, lo que frente a este avance de Gran Bretaña sobre los recursos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra economía y nuestra inserción en el nuevo orden económico, en el nuevo orden mundial. Si nosotros la pifiamos, por eso, digamos, es tan importante si nosotros la pifiamos, perdemos capacidad y perdemos capacidad para poder negociar nuestra soberanía sobre el Atlántico Sur. Y además quería agregar la cuestión chilena a esta cuestión, digamos, a esta disputa, digamos, geopolítica que tiene que ver claramente con la Antártida. Tenemos intereses, coincidimos en la afirmación soberana sobre la Antártida. Reino Unido, la casualidad, Argentina y Chile. Tenemos zonas en común que, digamos, están en tensión y están en disputa. Los chilenos en el año 22... siglo. Sí, en el año 2022, perdón. De este siglo hubo una reunión iba a aclarar Johnson y Boric, en donde hablaron que estratégicamente tienen un plan de defensa sobre la zona. Entonces, digamos, afirmaron que tienen un plan de defensa estratégico. Después que vino de acá, se vio con Alberto, llegó a Santiago y dijo, habló por Zoom con Johnston y dijo, ratificamos el acuerdo de defensa estratégico entre... Claro. Defensa estratégico. Debe ser para defender la isla de Pascua, calculo. Calculo que sí, la isla de Pascua, que le queda un poco lejos a los chilenos. Pero bueno,
Y en el año 23 establecieron un acuerdo, nuevamente miremos, sobre la Antártida, Claro. de interés común, estratégico, en preservar la paz, en la ciencia, en la tecnología. Bueno, digo, yo cuando aparecen con esta cuestión, los recursos naturales, muchas veces detrás de estas cuestiones está el control de los recursos estratégicos y naturales. Bueno, entonces digo, esto, digamos, hay que tenerlo bien en cuenta para poder definir una estrategia para el Atlántico Sur clara, pero una estrategia en el Atlántico Sur se tiene que asentar en una política nacional soberana. Esto es lo que yo quiero marcar, en un proyecto nacional soberano y en una clara inserción internacional cuando tenemos, digamos, capaz que podemos cerrar esto con lo que vos planteaste, de asentarnos, insertarnos, tenemos las mejores condiciones para insertarnos en el nuevo orden económico, en el nuevo orden internacional. Yo planteé que el mundo por primera vez no le va de frente al peronismo. El próximo gobierno peronista tiene todas las condiciones para ser exitoso por los próximos 30 años si damos en la tecla con la política económica. Entonces, el debate con los que acaban de fracasar, pero que siguen diciendo que en realidad fracasaron no por las ideas, sino porque Alberto Fernández trabajaba poco, o era un tonto, o era un bobo. Bueno, no, muchachos, piensan mal. Entonces, guarda con esto, porque hace muchos años que hicimos el artículo La Vuelta de los Ingleses, ¿no? Muchos años, cuando se empezó a ir del mercado común europeo, la Comunidad Europea, y dijimos, miren que los ingleses se están yendo para recuperar autonomía y la zona que le toca es el Atlántico Sur y la Antártida. Y esto es obvio que esto se va dando, vamos transitando hacia ahí, y lo que usted acaba de aclarar, que pasó esta semana, los últimos 10 días, va en la misma dirección. Pero además, ¿qué se están jugando? Digo, esto también hay que vincularlo con el AUKUS, pero ¿qué se están jugando el Reino Unido? Sentarse en la mesa del nuevo orden. Y para eso tiene que garantizar, digamos, apuntar a garantizar la hegemonía en el Atlántico Sur. Yo le diría a usted que eso no tienen posibilidades. La mesa del nuevo orden son 3. Putin, Trump y pero bueno, los ingleses también. Segundo, y el Papa. El segundo anillo lo van a discutir. Es muy interesante porque en Europa el rey de la socialdemocracia, que se besuqueaba con Alberto y se papaban de armas, creo yo, todo el tiempo, ahora está virando al nacionalismo. Francia está planteando la militarización de Europa, incluido el servicio militar obligatorio ya para mujeres y hombres, en la industria de defensa, que nunca dejó de tener, y la posibilidad incluso, que no lo va a hacer, creo, de mandar tropas a Ucrania. Entonces, no Alemania, ni Italia, no, es Francia la que tiene potencia, la potencia nuclear continental, empieza a discutir nuevamente con Inglaterra, dice, muchachos, yo también quiero un lugar en el mundo. Y obviamente el vector bélico empieza a estar. Muy interesante, porque si Macron, que era el rey de la socialdemocracia, empieza a virar al nacionalismo, ¿quién le dice a usted, Pimpe, que Kicillof por ahí no se escucha y empieza a cambiar? Kicillof es más viejo que Macron. Hay que reconocer que es un matambre más duro. Kicillof es más viejo. Y cuanto más viejo soy, más difícil. Yo pediste que ahora aprenda a hacer una tortilla vos, olvídate. Pero ya no hay manera de que podamos hacer eso. Ahora, si está cambiando Macron, podría cambiar Kicillof. Pero bueno, yo igual quería cerrar esto, digamos. Habrá que encontrarse con él para explicárselo, capaz. Capaz. Bueno, capaz que sí. El peronismo justamente tiene un proyecto nacional soberano sentado sobre, digamos, lo que hoy podríamos mirar como nacionalismo de inclusión, y esta concepción de defensa nacional integral, ¿no? Todos los recursos de una patria puestos en la función de la defensa. Esto es un tema y, digamos, el peronismo mira este nuevo orden internacional desde el lugar correcto, y esto nos fortalece como nación para, digamos, pelear nuestros derechos en el Atlántico Sur, en la Antártida y donde los tengamos que pelear. Muy bien, porque la defensa, al ser integral, es el conjunto de la nación, sí, son todos los que es recursos la de nación en armas para defender el patrimonio común, sí, que es señor. la patria. Ahora, resulta que Milei le parece que es
muy costoso que nuestras mujeres mayores se jubilen si no han hecho aporte. Y no estudian nada, porque en realidad sale mucho más, es mucho más costoso si no tienen nada, porque igual te tenés que ocupar, que van a estar tiradas por la calle. Exactamente. ¿No, Pimpi? Exactamente. Mira, hay como varios aspectos del cual uno tiene que tomar esas declaraciones tan desafortunadas del presidente. Mi mamá tiene que ganar, ¿cómo mi mamá va a ganar la misma jubilación que mi papá? Que además te digo, seguro que no es la misma, porque el papá capaz que ha completado los 30 años anticipadamente, en cambio la señora tal vez lo estuvo completando después, durante 10 años pagando la moratoria. Punto 1, para hablar de jubilados, ¿no? La moratoria se paga. Punto 2, el financiamiento de las jubilaciones tiene una mitad proveniente de lo que son aportes y contribuciones de trabajadores y los empleadores, pero la otra mitad viene de los impuestos, tiene un 15% de los combustibles, tiene algo de ganancia, es un Tetris de contribuciones, un combo. Por lo tanto, la señora o el señor se jubiló por moratoria, también contribuyó con el IVA, con esto, con cada vez que puso nafta en el auto. Pero de fondo, lo más tremendo, la inhumanidad de este gobierno y de este presidente, es decir, dijo que las amas de casa tengan jubilación, degrada la jubilación, dijo. También, ¿no? Pero la Mondino, capaz que ella es inmortal, porque descubrió que los jubilados, porque ella no está jubilada, dijo que los jubilados se van a morir. Claro. Capaz que ella no le va a tocar. La verdad, sí, bien prudente, bien diplomática. No, me refiero a esto. Sí. Es evidente que lo que le da calidad a una sociedad es cómo construye su comunidad, alrededor de qué valores se forma, cómo educa a los chicos, cómo transmite la identidad cultural, las costumbres, cómo le enseña a los chicos a sentarse a la mesa, a respetar a los mayores, a comer con cuchillo y tenedor, a la rutina y la responsabilidad de ir a la escuela, a tener la posibilidad de tener un proyecto. Bueno, todo eso se logra con la familia, se logra en un hogar. Y en el porcentaje más alto que se te ocurra, más del 90% de los hogares, están estructurados alrededor del trabajo, de todo ese trabajo que hace una ama de casa. Y ese trabajo es trabajo, nada más que no se está pagando. Ya Evita decía, mira, pensá que Evita nos ha dejado hace 71 años físicamente, ¿no? Y nos sigue acompañando hoy. Evita decía que había que tener cuidado porque las mujeres tenían muchas oportunidades en ese momento de integrarse, de tener un empleo, de tener su plata, que no fuéramos a descuidar, decía ella, la tarea más importante que tenemos las mujeres, que precisamente es cuidar nuestra familia. Y vos pensé en el caso extremo, hay un bebé y no lo cuida nadie, murió. No hay forma que los seres humanos vivamos si no nos cuidaron. No existe. Es materialmente imposible. Por lo tanto, un mínimo de respeto. Vos estás acá, estás en el mundo, estás teniendo este lugar porque hubo una señora que administraba la casa, que hacía las compras, que te tenía listo para que vayas a la escuela con el delantal limpio y cuando jugaba al fútbol te tenía la ropa y que capaz que si te hacían bullying, esa señora como tu hermana te consolaban. Y como esa señora que es tu mamá, la mamá de cada una de las personas que hay en un hogar. Nosotros en el año 2003 logramos, yo era legisladora de la ciudad, que se apruebe una ley para que se hagan encuestas de uso del tiempo. ¿Sabes por qué, Guillermo? Porque como el trabajo del hogar no tiene un salario, no está medido económicamente, claro, pero como no había, hasta que se empezaron a emplear las encuestas de uso del tiempo, es como que no había ninguna forma objetiva
de tomar nota de cuánto era la contribución a la creación de esa riqueza, de bienes y de servicios. Y te digo que en eso confluyen, ¿no? Confluyen estos anarcocapitalistas, los neoliberales, los socialdemócratas, todos ellos piensan que el trabajo de cuidado se valoriza económicamente cuando se hace fuera de la casa, nunca dentro de la casa. Y vos te vas a dar cuenta, nadie más que no sea el peronismo habla el sindicato de ama de casa desde ya, habla del valor social, económico, indispensable de ese trabajo. Y por lo tanto, el derecho a una mujer que ya trabajó toda su vida a no tener que andar con la mano así para ver, ¿y me das? Porque, no, pero ¿cómo? Si ayer ya te he dado 2.000. Y bueno, pero cuando esa cosa de tener que ponerte por debajo, y cuando sos grande ahora le tienes que pedir a tu hijo y rendirle cuenta, no cuidar la dignidad de tu trabajo. Y el punto adicional que me gustaría señalar es el siguiente. Cuando dicen, Nico no hizo aporte, Nico no tiene que hacer aporte, se lo tiene que hacer su empleador, que le retiene del sueldo y pone la parte que le toca. No es que cada persona, y las personas que laburan sin estar registradas, si vos tenés 40 o 50% de la economía en negro, ¿por qué vos le asignás al trabajador, que forma parte de ese esquema de trabajo, que él no hizo los aportes? Y en el caso de la ama de casa, resulta que no le diste una moneda, no le diste un changüí, no generaste ni siquiera suficientes jardines para los chicos, no le haces un descuento para ahora que tiene que hacer las compras para el inicio de las clases, objetás que tenga el salario familiar, si tiene una asignación universal por hijo, que no es otra cosa que el salario familiar para las familias que no tienen trabajo registrado. Es eso. Ahora, si el varón consigue trabajo registrado, le dejan de pagar la asignación universal a la mujer, se la pagan al varón. Sin embargo, no es que ahora él empieza a hacerse cargo de los chicos. Hay familias que están solamente a cargo de la mujer. Entonces, si no se puede mirar cómo hacemos del espacio de construir una comunidad en la que cuidamos esos valores. Yo nunca me voy a olvidar cuando Dieguito Maradona contaba que él de grande descubrió lo que quería decir su mamá cuando cada noche decía que como le dolía el estómago ella no iba a comer. ¿Y cuántas mamás como la de Dieguito Maradona hay para que sea el papelón el que hace el presidente de la nación? Muy bien. Todos hemos valorizado el trabajo del ama de casa desde que nos juntamos con Pimpi. Eso significa tomar conciencia. Ha sido el único candidato a presidente que incluyó en su programa el ingreso para las amas de casa. Eso fue mundial, Moreno. Muy bien. Nosotros... Por eso no te doy una verdeja que sea. Nosotros tenemos una discusión de fondo, insisto, con el tema económico. Y ahí nuestro hincapié es en los dos vectores, aparte de alimento y energía, para el modelo de desarrollo, que tiene que ver con la macro, que es el equilibrio externo, venderle al mundo más de lo que compramos para que sobren dólares para ahorrar el resto de los compromisos, ¿no? Que son los superávit gemelos, y el otro gemelo, uno la balanza comercial, venderle más de lo que compramos, y la otra es el superávit fiscal primario, recaudar más de lo que gastamos. Te sobran unas monedas y con eso pagás los intereses de la deuda y entonces tenés el presupuesto equilibrado, incluyendo los intereses de la deuda. El gobierno acaba de lanzar un Twitter, Caputo, diciendo por segundo mes tenemos un superávit financiero, que recaudó más de lo que gastó y le sobró para pagar los intereses. Le sobró, según Caputo, en el entorno de 300.000 millones de pesos. Claro, ahí hay dos conceptos que se pueden utilizar para hacer la contabilidad. Ya lo hemos contado, pero lo volvemos a contar. Tantos programas hemos hecho a lo largo de estos años, que muchos conceptos. Hacer la cuenta. Muchos, pero los que escuchan los primeros programas, porque ahí están, pueden ver si lo que decimos se cumple o no se cumple.
hay dos conceptos, hay dos maneras de hacer la contabilidad. El concepto caja, que es cuánta plata me entró y cuánta plata pagué, que no está ni bien ni mal, es un concepto. Cuánta plata me entró, cuánta plata pagué. El problema que tiene ese concepto para el buen hombre de negocio que no registra las deudas, registra lo que pagué. Me entraron 100 facturas, pagué 50 no las pagué, por lo tanto puedo tener la plata en la caja. Viene el contador, hace un arqueo de caja y dice toda la plata que tenés, pero el contador también tiene que arquear las deudas. Cuando te dice, mira, che, tenés todas estas deudas vencidas, esa plata que tenés en la caja no tenés nada, no te alcanza para pagar. El otro concepto es precisamente ese, el concepto de vengado. No es cuánto recaudé, cuánto pagué. Es lo que recaudé, lo que recaudé. Y lo que pagué es si pagué todo lo que tenía que pagar o no pagué todo lo que tenía que pagar. Si no pagué todo lo que tenía que pagar y me sobra plata, es medio engañapichanga, ¿no? Tenemos un montón de plata en casa porque no pagamos la luz, el alquiler, las expensas, no pagamos el gas. Bueno, entonces si no pagaste sobra plata, pero en realidad vos sabés en tu fuero íntimo que no te está alcanzando. Milei, Caputo, no tienen superávit en las cuentas públicas si es el concepto de vengado, que es el que tiene que utilizar el buen hombre de negocio. Pero como tiene un montón de cosas que no paga, entre ellas las jubilaciones actualizadas con la tremenda inflación que hubo. A ningún gobierno sensato se le ocurre que con la inflación solo que hubo en febrero no dar algo a las jubilaciones, porque pasa lo que está pasando, que los jubilados ya no pueden ni comprar los remedios. Entonces, como no paga lo que tiene que pagar, se van a gloria de un superávit financiero. Las cuentas que nosotros hacemos siempre es con el criterio de buen hombre de negocio. El criterio que hace cualquier empresario. Mire, muchachos, no tengo plata en la caja. Si pagamos lo que debemos, puede ser que lo que debo no venció o que lo debo venció. En este caso, para el gobierno, lo que debe venció. Con el concepto de vengado, tiene un déficit fiscal total, incluyendo el cuasi fiscal, que son los intereses que paga el Banco Central, que los paga otra vez con papeles de colores, los sigue pagando con las LEVAC. Los intereses, vos tenés LEVAC, te pago intereses, te doy más LEVAC, o sea que es una deuda que a larga va a aparecer, que está en el orden de 16 puntos del PBI. Si el gobierno pagara lo que tendría que haber pagado, por ejemplo, Camesa, pagar los libramientos impagos de la factura que no pagó, y contabiliza el cuasi fiscal, está en el orden de 16 puntos del PBI. Alfonsín se fue cuando tenía 14. No, bueno, pero él dice que tiene superávit. Bueno, porque es esta historia. El concepto de devengado frente al concepto caja. Como él se sienta frente a la caja y dijo no pago, incluso dentro del Estado lo que están diciendo ya los muchachos son los programas que no tienen presupuesto. En los hospitales, en las escuelas, en esto y en aquello, en las universidades que se está viendo. Claro, todo eso no libera plata, por lo tanto para él no lo pagó. Eso es lo que le está poniendo las cuentas. Pero es una engañapichanga, no se están mintiendo. Pero el problema es que también le mente al presidente. El presidente se la viene diciendo desde hace rato que está mejorando la hoja de balance del Banco Central. Lo dijo en los discursos, lo dice. Eso es el balance. Se llama hoja de balance porque el balance es trimestral o anual. Todas las semanas saca una hoja que la va mejorando. No es cierto. El Banco Central tiene más reservas. Tiene más reservas que obviamente no son del Banco Central. Las reservas sí, pero no los dólares, son del sector privado, que son los que exportaron. Por lo tanto, para comprar esas reservas, dio pesos. Las reservas en el activo, caja, que en este caso sería reservas, es una cuenta del activo, la plata que emite para comprar esas reservas al sector privado es una cuenta del pasivo. Toda la plata emitida es la base monetaria. La base monetaria se mantiene prácticamente estanca desde el 31 de enero hasta ahora. Prácticamente, un poquito más, un poquito menos, pero está ahí. Pero aumentaron las LEVAC,
que son los que utiliza para que la base monetaria se mantenga estanca. Te compro los dólares, te doy pesos y después te saco esos pesos dándote un bono o una letra en este caso que se llama LEBAC, LELIC o letras. Y que además es más deuda. Y que, bueno, es cuando vos me venís a cancelar esa letra, que se llama ahora la letra, yo te tengo que dar la plata, o sea que es la plata que emití. Muy bien, o sea, vuelve a estar en la calle la plata. Ahora seco la plaza. Eso lo llevan, si bien aumentaron las letras, bajaron las LELIC, que son las que reemplazaron a las LEBAC, con lo cual, más o menos esos pasivos del Banco Central. Ahora, el Tesoro recuperó bonos que tenía el Banco Central del Tesoro, el Tesoro se lo volvió a recomprar, le devolvió peso y con eso también ayuda a que baje la base monetaria o se mantenga, porque son pesos que tenía el Tesoro, le dio los pesos y él le dio los bonos, con lo cual ahora aparece un bono ahí que es el famoso BOPREAL, que es el bono de los importadores, que ya no sigue creciendo, está ahí medio, salió con mucho esfuerzo, llegó a una cantidad de dólares, pero está ahí. Entre esas deudas y los plazos fijos que había hecho Alberto Fernández, que se ajustaban por el tipo de cambio, ¿se acuerda que se armó un lío bárbaro? ¿Cómo vamos a estar haciendo plazos fijos que se ajustan por el tipo de cambio para los importadores? Si había devaluación, vos te ganabas toda la devaluación en el plazo fijo. Bueno, se armó un lío bárbaro, pararon a hacerlo, inventaron este BOPREAL. Ahí tiene 10 billones de pesos, 10 bi, o sea que tiene 10.000 millones a 1.000, tiene 10.000 millones de dólares en esa deuda, de los cuales deben ser 6,4, 5,5. Esa deuda que está dolarizada es más que las reservas que incrementó el Banco Central por los dólares que compró. Cuando dice, no, pero mire, tenemos más reservas, no te cuenta la otra parte. Es como lo que te conté entre caja y devengado, ahora te lo cuento entre activo y pasivo. Viste que dice, no, porque nosotros tenemos... Es verdad, tiene más reservas, lo que no te cuenta es que tiene más deuda. Cuando vos sacás la fotografía sobre lo que pasaba en diciembre y lo que pasa ahora con el balance del Banco Central, lo tenés que mirar también por el patrimonio neto, que es activo menos pasivo, eso lo saben. Activo menos pasivo es el patrimonio neto. Ahora, resulta que tenés más pasivo y casi que estás teniendo, si bien tenés más activo, el crecimiento del activo fue menor que el crecimiento del pasivo, por lo tanto tenés menos patrimonio neto. Si es activo menos pasivo y te creció más el que resta que el que suma, el resultado, eso es matemática. Pimpi lo entiende porque es doctora en matemática, pero yo creo que yo lo está. Le puedo entender. Sí, claro. Viste que hace los números de memoria. Acá todos tenemos base matemática. Por eso. Entonces, eso, si el positivo crece menos que el resta, es negativo. El resultado es más chico. Eso es lo que te pasó. Crece menos, no que sea negativo, crece menos. Todavía tenés patrimonio neto, pero es más chico. Entonces, la hoja de balance no la están limpiando ni mejorando. Claro, vos mostrás que esto te crece y no mostrás que esto te decrece, aunque todavía no es que es negativo, pero lo mismo va decreciendo, claro. Es tu patrimonio. Es como lo que nos pasa a los que teníamos unos dolaritos guardados y lo estás sacando para pagar la tarjeta, y eso también te decrece tu patrimonio. La hoja de balance del Banco Central no está mejor. Ahora, al presidente le hacen decir que está mejor. El presidente está diciendo cosas que no están bien. Dice cosas que no están bien. Por ejemplo, en el reportaje con Chiche Helmut dijo, pero ¿cómo me viene a hablar de las jubilaciones cuando yo llegué estaban, él dijo 80, ponele $100, 110 y ahora está 200? Porque la jubilación mínima con el bono son 205.000, por lo tanto a 1.000 son $200. Él cuando llegó estaba 100 y pico, 105, bueno, no importa, él dijo 80 porque tomó otro tipo de cambio, no importa. Tiene razón, cuando vos lo medís en dólares. Pero en realidad
Lo que pasó es que hubo una inflación brutal y el dólar no aumentó. Entonces él permite ahora que decir que una jubilación está a $200, pero que tiene el poder adquisitivo de $60. Porque todos los precios, si vos los medís, lo que compraba esa jubilación, ¿a qué alcanzaba esos 105.000 pesos para comprar en remedios? Y lo comparás con ahora, los 205.000, resulta que comprás mucho menos remedio. Él sabe hacer esa cuenta, le mintió a Chiche. Chiche se defendió, bien, hasta que le metieron Esper. En el reportaje con Chiche de repente entra Esper, porque dice, este se desafilió de donde estaba y ahora se afilió a la Libertad Avanza. Esper, que tiene que explicar por qué viajó en un avión de narco y que quiere matar a todo el mundo. Otro que se hace el guapo. Tremendo. Otro está la mala. Bueno, muy bien. Lo tuvieron que meter Esper ahí, porque estaba haciendo agua el presidente. Es interesante de mirar el reportaje. Mírenlo, es interesante. Tipo le hizo el reportaje, Chiche ya está más allá del bien y del mal, le hacía preguntas. Le hizo las preguntas sobre Caputo, ahí es donde dijo que Moreno fracasó. Y en realidad Moreno fracasó cuando decía que tenía 1% de inflación, lo decía el INDEC, yo también, 0,9. Ellos decían que fracasaba porque tenía 2. Como dicen que mentimos un semestre, que es el semestre del 2007, el miércoles empieza el juicio. De 14 semestres y medio, vio que el otro día me corrigió, aprendí, de 14 semestres y medio hay medio semestre que vamos a juicio, empieza el miércoles. 15 semestres, son 14 años y un semestre, o sea, 14 años y medio. 15 semestres, 14 están ok, uno está en juicio. Por eso, de 14 semestres y medio hay uno. No es medio semestre, es un semestre. Es un semestre. 14 semestres y medio hay un semestre que está mal. ¿Y qué decía yo? 14 semestres y medio, no. 15. 15 semestres, porque son 14 años y un semestre. Vamos de vuelta. No, 7 años y un semestre. 7 años son 7 años por 2 son 14 semestres. Sí. Más un semestre son 14 Pero semestres y no, medio. no. 15. Son 14 semestres limpito y un semestre en juicio. Sí. No es medio semestre. No, es 14 semestres. Y medio año, entonces, ¿no? 14 semestres y medio. Le faltaba la Ah, palabra vos año. lo que Muy me bien, decís, muy medio bien, año. muy bien. No que la cuenta estaba mal, sino no, la la palabra cuenta año. estaba perfecta, la descripción era Como rara. estoy hablando, claro, y medio año. Y medio año. No 14 semestres y medio, porque si no usted me dice que serían 14 y 3 meses. Claro. Sí, señor. Entonces, y medio, y un semestre que es medio año. Y medio año, no medio semestre. Usted me está corrigiendo no la cuenta, sino la lengua. Y yo le estaba contestando por el semestre, Bueno, por la ya está. lengua, por la matemática y no por la lengua. Ya lo Bien, hemos resuelto. en Ya está. esto lo que estamos diciendo es, hay un semestre en discusión y hay 14 que no. En ese, después de muchos años, vamos a ir a juicio y vamos a explicar lo que pasó. Pero si ellos tuvieran la inflación de cuando decía que nos iba mal, se cortarían el brazo izquierdo, el derecho y mucho más. No quedó. Serían recontra exitosos. Ahora, encima nos iba bien, porque la inflación era la que decíamos nosotros. Ahora que Caputo dice que el INDEC mide mal, porque no toma las promociones 2x1, y nosotros nos cansamos de decir que esto en realidad no pasa en los almacenes, pasa solo en los hipermercados, y que entonces eso lo tenían que ordenar, lo mismo que los descuentos por tarjeta y demás. Pero nunca cuestionamos. Cuando ellos nos dicen a nosotros, no, pero los salarios, el poder adquisitivo, la emisión monetaria, decimos, muchachos, qué lío que hicieron. Ahora Caputo dice lo mismo que decíamos en aquel momento. Justo nos viene bien que el INDEC mide mal, decía Caputo ahora, y por eso hay que terminar con las promociones, para lo que nos está pasando. Todo esto implica que el presidente le están escribiendo algo que no está bien y que él repite. O no leo lo que repite, no lee los diarios y habla con su marco teórico equivocado. Lo hizo con Chiche. Ya Caputo se había reunido con los hipermercados,
pero él explicaba la teoría anarcocapitalista para la inflación. El presidente está entrando en un proceso muy complicado. Algunos ya dicen que está desquiciado. Y si está desquiciado, los otros dos poderes tienen que empezar a hablar. Y empezaron a hablar. Nos vemos el viernes que viene, Guitia. Nos vemos el viernes que viene, gracias. Hasta el viernes.